Dios les bendiga. En este día me gustaría compartirles algo que está en la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10, y dice así en el nombre de Jesús. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiero dejar algo en claro, y es que Dios no hace las cosas malas para nosotros. Él solo permite ciertas cosas en nuestra vida, pero todo lo hace con un propósito perfecto. La Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios, que era recto, que era un hombre apartado de lo malo y perfecto. A veces pensamos que como caminamos en integridad delante de Dios, o que estamos caminando bien, pensamos que no va a haber ningún acontecimiento malo en nuestra vida, o que no nos va a pasar nada malo. Pero no es así. Cada proceso nos enseña algo de parte de Dios. Cuando estamos pasando por enfermedad, conocemos a un Dios sanador. Cuando estamos pasando por escasez, conocemos a un Dios que provee. Cuando pasamos por dolor, conocemos a un Dios consolador. Y cuando estamos pasando por afrenta, conocemos a un Dios defensor, alguien que pelea por nosotros. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice la palabra que cada día él daba agradecimiento a Dios, pero no solo eso, sino que también él le daba a Dios, o hacía sacrificios a Dios por si alguno de sus hijos había pecado o blasfemado en contra de él. Narra la palabra que un día se presentan los hijos ante Jehová, los hijos de Dios, y luego entre ellos viene Satanás. A lo que entre pláticas Dios le dice a Satanás: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le responde: bueno, es que lo bendices en todo, él tiene todo, no le falta nada, pues así es muy fácil amarte o seguirte, pero quítale todo. Y Dios le responde: todo lo que Job tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Y en un instante dice la palabra que Job comienza a perder todo. Pero Job no renegó. La palabra dice que él rasgó su manto, se postró en tierra y adoró a Dios. Las primeras preguntas que te quiero hacer es: ¿qué es aquello que te roba la calma? ¿Qué es aquello que te está robando la paz? ¿Cuál es tu proceso que no te permite ver más allá? ¿Y qué es aquello que has perdido que no te deja adorar a tu Dios? En una segunda ocasión pasa lo mismo. Dice que Satanás se vuelve a presentar delante de Dios en el capítulo 2, versículo 3, y el Señor le responde: y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y me sorprende la manera en que Dios describe a Job. Y qué bonito sería que el Señor nos describiera de esa manera a nosotros. Si eres joven, que Dios dijera: oh, él es un joven conforme a mi corazón, es un joven que me teme. O si eres dama, o si eres varón, qué bonito sería que el Señor nos describiera de la misma manera. No sé si les ha pasado que cuando estamos pasando un proceso queremos encontrar el porqué de la situación, el por qué estamos pasando por eso. Y Job comenzó a hacer esto. Y en medio de eso dice que hasta llegó a maldecir su vida, llegó a maldecir el día en que él nació. Y yo entendí algo, y era que en el proceso Dios expone lo que hay en nuestro corazón. Job comienza a argumentar contra Dios y a lamentar su situación, la situación que está pasando. Y parece que él tiene como muchos sentimientos encontrados, porque leía los encabezados de los siguientes capítulos, y en una ocasión él empieza a proclamar el poder de Dios, en otra defiende su integridad, después se queja contra Dios, en otra dice que confía en que Dios es justo, después dice que piensa que Dios es indiferente a todo lo malo que está pasando, en otro recuerda lo bueno que era antes de su proceso y lamenta su condición actual. Pero el Señor le habla a Job de una manera muy especial en el capítulo 38, y le hace ver su error, y dice así en el nombre de Jesús: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con sus puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por
su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces Dios le muestra a Job su error, y Job comprende que sí se equivocó. Y en el versículo 42, en el capítulo 42, perdón, versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque este Job reconoció su mala actitud delante de Dios. Y dice que después de esto pues viene una restauración de la prosperidad de Job. Creo que es importante que nosotros tengamos una relación estrecha con Dios para poder vivir en integridad. En el Salmo 101, versículo 1, capítulo 8, David le hace una promesa a Dios de vivir en integridad. Pero dice que él también reconoce que si Dios no lo visita antes, él no puede vivir en integridad. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer cada día, pedirle a Dios que venga y nos visite. Y no solo nos visite, sino que se quede para que nosotros podamos vivir en integridad. En medio de tu proceso, no pierdas de vista a Dios, no pierdas de vista tu promesa. En la parte del primer versículo que leíamos, la esposa de Job le dice, en la parte A, le dice, maldice a tu Dios y ya muérete. Tal vez ella veía la condición de Job y tal vez ella veía todo el proceso que estaban pasando. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera, no que ella sea mala, sino que a veces nosotros nos cega como que el proceso que estamos pasando y comenzamos a decir o a hacer lo que aparentemente es más fácil. No es malo decir, ya no puedo, estoy cansada, porque Dios sabe que somos débiles. Pero cuando nosotros somos débiles, dice la palabra que entonces somos fuertes. En 2 Corintios Pablo escribe con sinceridad a Dios y le dice, bueno, sabes que yo estoy batallando con mi carne, esta es mi debilidad. Pero el Señor le responde que en su debilidad el poder de Él se perfecciona. Pablo entendió que su fuerza no venía de él mismo, sino de Dios, y por eso pudo gozarse en todo en momento, en medio de cualquier situación que estaba pasando, porque él sabía que su tribulación era momentánea. Hay un versículo que me encanta porque dice que esta leve tribulación momentánea dice que produce un eterno peso de gloria. O sea, tal vez no estamos pasando el mejor momento, pero eso trae una gloria postrera y es mayor. Y entendía yo que solo su gracia y su amor nos llevaría a escalar e ir de victoria en victoria. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Y también entendía otra cosa, y era que debía amar siempre más a Dios que cualquier cosa. Amar más a Dios que a la sanidad que Él me daba. Amar más a Dios que a la provisión que Él me daba. Porque si Job hubiera amado más lo que él tenía que a Dios, él no hubiera retenido su integridad, él no hubiera podido seguir. Y había una frase que venía mucho a mi mente un día en mi trabajo, y era que tu proceso no te haga olvidarte de tu promesa, que tu proceso no te haga olvidarte de Dios.